Buenas noches, bienvenidos nuevamente a un video más aquí en su canal de Trading desde Cero Oficial. Mi nombre es Luis Carlos Morales, creador de esta academia de trading que es completamente gratis y que tiene la finalidad de enseñarle a todo aquel que tenga de verdad las ganas de aprender este gran oficio, cómo ser rentable dentro del mercado, en este caso de criptomonedas, aunque esta metodología que aplicamos para operar este mercado es una metodología que puedes implementar para analizar y generar beneficios operando el tipo de activo que tú prefieras. ¿Ok? En esta ocasión te traigo un video que tiene como objetivo responderte cómo operar un retroceso con la finalidad de sacarle más rentabilidad al mercado. Para esto, antes de entrar en materia, usando el gráfico de XLM, tengo que asegurarme que al hablar de un retroceso, tú sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por ahí. En el mercado, básicamente hay dos tipos de movimientos. Puede ser un impulso y un retroceso. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un impulso, podemos estar hablando de un impulso alcista cuando la tendencia es alcista. Es decir, si hay un quiebre de estructura alcista, lo que se conoce como un BOS, entonces el impulso será alcista. Si el impulso es alcista, entonces el movimiento que le seguirá será un retroceso bajista. Cuando termina ese retroceso bajista, se iniciará un impulso que, si la tendencia sigue siendo alcista, va a originar el quiebre de un punto estructural, que en este caso sería un máximo anterior. Entonces, en este caso hablamos de un impulso alcista y un retroceso bajista. Pero también ocurre que hay impulsos bajistas. Si hay un impulso bajista, el retroceso será alcista. Al final de este retroceso encontrarás el punto que va a originar el rompimiento del último mínimo para provocar un nuevo mínimo. ¿Ok? En este caso, cuando la tendencia es bajista, estamos hablando que el impulso es bajista y el retroceso es alcista. Entonces, hay dos tipos de movimientos en el mercado. Un impulso que es seguido por un retroceso. Al hablar de impulsos, tenemos impulsos alcistas cuando la tendencia es alcista y tenemos impulsos bajistas cuando la tendencia es bajista. Y al hablar de retrocesos, tenemos retroceso bajista cuando la tendencia es alcista, o bien tenemos un retroceso alcista cuando la tendencia es bajista. ¿Ok? Básicamente eso es un retroceso. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo operar un retroceso? Es muy sencillo. Ahí te va un tip súper valioso. Los impulsos generalmente son más rápidos y explosivos. ¿Ok? Los retrocesos suelen ser movimientos más lentos. Más lentos, les toma su tiempo. Van haciéndolo de manera gradual. Llega a ser hasta aburrido. Un retroceso es lento y llega a ser aburrido. ¿Ok? Claro que el trading es una profesión que exige paciencia y claro que cuando eres paciente, la paciencia paga, la paciencia rinde frutos. Sin embargo, también es cierto que hay que saber cuándo esperar y cuándo tomar acción. Si nosotros sabemos cuándo esperar y cuándo tomar acción, pues bueno, creo que esa paciencia pues también tiene cierta dosis de entendimiento de este principio de cuándo tomar acción
y cuándo esperar. Por lo tanto, si tú sabes identificar cómo operar el retroceso, pues ¿qué te importa que el movimiento sea lento? Tú no tienes que esperarte. En este caso, te voy a poner un ejemplo. Si estamos en temporalidades de H4, tú no tienes que esperar a que el mercado llegue a la zona de demanda de H4 para posicionarte nuevamente. Si estás superando cripto, posicionarte en spot y o posicionarte en un long, en futuros. Tú puedes aprovechar este retroceso y generar beneficios, no importa cuánto se tarde. Pero si tú no sabes cómo operar el retroceso, pues vas a tener que cultivar aún más la paciencia porque vas a tener que esperar a que llegue el precio a una zona de demanda para poderte posicionar nuevamente en un trade. ¿Ok? Entonces, sobre esto versa o trata este video. Que tú sepas cómo aprovechar esos retrocesos en el mercado. Entonces, vámonos ahora directamente al gráfico, ¿ok? Y vamos a empezar a analizar nuestro gráfico a partir de este quiebre bajista en H4. Aquí tenemos el último quiebre bajista, es decir, un BOS, y este rompimiento de mínimo que nació con este máximo que está aquí, ¿ok? Este punto en algún momento fue un máximo. Y este máximo provocó el rompimiento de un mínimo de este punto estructural, que fue el último mínimo. Al romper este mínimo, tenemos un BOS bajista y tenemos un nuevo mínimo. ¿Ok? Entonces, en algún momento, el rango operativo fue de máximo a mínimo. Pero, ¿qué pasó en este caso cuando Stellar llegó a este mínimo? Aquí inició otro movimiento que terminó perforando el máximo anterior, es decir, este nivel. Y este rompimiento nos llevó hasta ¿dónde? Nos llevó hasta acá, donde tenemos un retroceso válido. En este video no me voy a meter a explicarte lo que es un retroceso válido y cómo validarlo, pero si estás interesado en saber qué es lo que hace que un retroceso sea válido, recuerda que tenemos varias clases grabadas y que están también en este canal. Puedes encontrar esas clases bajo el título de sesiones sabatinas de trading desde cero. Llevamos alrededor de 8 sesiones, 9 sesiones, donde te enseñamos desde cero. Estas sesiones son todos los sábados de 7:30 a 9 de la mañana y son completamente gratis. Así que si estás interesado o interesada en participar de esta dinámica sabatina, pues simplemente ponte en contacto con nosotros en el WhatsApp que vas a encontrar en la descripción de este video. ¿Ok? Bueno, entonces, regresando, tenemos ahora un mínimo, un máximo, tenemos un retroceso y luego aquí tenemos otro rompimiento de estructura. Esta fue la vela que rompió. Esto pareciera un retroceso válido, pero no fue un retroceso válido porque solamente es una vela. Por lo tanto, el retroceso en realidad se fue hasta acá, porque aunque aquí tenemos 3 velas rojas, no cumplen con el criterio de un retroceso válido. Entonces nos vamos hasta acá arriba. Aquí sí tenemos un retroceso válido. ¿Ok? Por lo tanto, el siguiente BOS se hizo aquí, pero el impulso llegó hasta acá. Aquí tenemos un BOS alcista. Ahora bien, voy a ignorar este movimiento y me voy a ir, para fines prácticos, me voy a ir hasta acá. ¿Okay? Digamos que este fue todo el impulso. Ahora, aquí va una prueba de lo que te decía. Los impulsos suelen ser más rápidos que los retrocesos. Vamos a ver cuánto le tomó a este gráfico crear este impulso. Le tomó 12 días con 16 horas. Aquí lo puedes ver. Ahora vamos a calcular cuánto le tomó a Stellar el retroceso prácticamente hasta el origen de este movimiento.
19 días. 19 días para llegar a ese nivel, cuando al impulso le tomó 12 días. ¿Ok? Ahí está la prueba. El impulso es más rápido y explosivo que el retroceso. Lo cual quiere decir que si tú querías posicionarte nuevamente en Stellar, por ejemplo en Spot y en Long, tenías que haber esperado 31 días con 8 horas para volverte a posicionar en una operativa que ciertamente valió la pena, porque cuando generó el siguiente impulso, pues tenemos que el siguiente impulso paró aquí, de aquí a acá. ¿Ok? Ahí paró el impulso. Y por supuesto que valió la pena, porque si hubiera salido hasta acá arriba, hubiera sido casi un 89% de beneficio en 99 días. O sea, poquito más de 3 meses. Un muy buen beneficio, ¿cierto? Pero, ¿te hubiera gustado obtener el beneficio de meter un corto? Aquí estamos hablando que el retroceso fue de 32%. ¿Te hubiera gustado meter una operativa 10X, una operativa en futuros, en un short, que con un apalancamiento del 10% te hubiera dado más de un 300% de beneficio? Por supuesto. La pregunta es, ¿cómo opero este retroceso? ¿Cómo le saco beneficio a esta caída? De entrada, solamente podrías hacerlo a través de la operativa en futuros, colocando un short, no en spot. Tú compraste aquí en spot, vendiste acá, tomaste beneficios y esperaste a que el mercado llegara acá para posicionarte nuevamente en spot, pero mientras tú podías haberle sacado provecho a este retroceso. Entonces vamos a ver cómo pudiste haberte posicionado. Para esto, recuerda que aquí tuvimos un quiebre y vamos a considerar esto como el máximo. ¿Ok? Aunque acá abajo nos hizo retrocesos, pero vamos a considerar esto como el último máximo. ¿Ok? Y aquí hay algo importante. Sí voy a tomar este como el último mínimo. Máximo, mínimo. Ahorita vas a ver por qué. Aparte es lo correcto, ¿sí? Aquí de entrada, ¿qué pasó aquí? Hubo un quiebre de estructura de este mínimo. Aquí tenemos un choch bajista, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí en temporalidades menores? Para operar un retroceso, tú tienes que navegar entre temporalidades. Si tu análisis está en 4 horas y estamos en una tendencia todavía alcista que viene de este máximo a de este mínimo a este máximo, pues vamos a ver qué pasó en temporalidades menores, ¿ok? Vamos a ver, aquí estamos, vamos a ver si nos deja ver lo que ocurrió en 15 minutos por esas fechas. Vamos a viajar hacia atrás para ubicar dónde estábamos. A ver, vamos por acá, aquí estamos. No nos permite ver las velas que están por aquí. Sin embargo, esta línea azul nos indica que a partir del 31 de julio del 2024 podemos mirar el gráfico en M15. ¿Ok? ¿Qué pasó acá arriba en esa temporalidad? Pues el gráfico no nos lo muestra, pero lo que podemos nosotros concluir es lo siguiente. Esto es el impulso de H4. ¿Estamos de acuerdo? Todo este movimiento es el impulso de H4. Pero cuando yo me voy a temporalidades menores, puedo encontrar el fractal. Es decir, el impulso de H4 va a tener movimientos
fractales en M15. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Luego aquí es altamente probable que haya pasado lo siguiente, un siguiente impulso que respetó el máximo anterior y después quebró. Este es un internal choke, no es el mínimo de la estructura interna, porque el mínimo de la estructura interna sería este, ¿ok? Sería este. Ese sería el mínimo. De hecho, vamos a subir un poquito más esto para que sea más fácil hacer este ejemplo. Vamos a suponer que hizo algo así el precio. Entonces aquí era el mínimo y aquí me hace un quiebre, ¿ok? Cuando me hace un quiebre, entonces este mínimo se convierte en un choke de la estructura interna. La estructura mayor es esta en H4 que va de mínimo a máximo, ¿ok? Todo lo que ocurre en temporalidades menores dentro de la estructura mayor se denomina estructura interna, ¿ok? Ahí está. Todos estos movimientos, todo este impulso, retroceso que ves en color azul, es estructura interna. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el precio en su estructura interna en M5 y confirmado en M15 nos hace un cambio de estructura con un choke? Entonces ahí nos está diciendo que en este caso, este punto de acá va a ser el alto local. El alto local en un impulso de H4. Hasta aquí va a llegar el precio, ¿ok? De pronto, claro, puede venir, dejar una mechita, el cuerpo por abajo de este máximo, lo cual se conoce como un barrido de liquidez o neutralizar la liquidez del máximo anterior, pero no necesariamente es un quiebre, sino también, perdón, es conocido como una falsa ruptura, ¿ok? Bueno. Cuando en M5 y en M15 nos confirma un cambio de estructura a través de un choke, entonces es momento de posicionarnos en un corto para operar el retroceso. En este caso, el retroceso que hará el activo en H4 hasta llegar a una zona de demanda de la misma temporalidad. ¿Ok? Entonces, si aquí nos hace un choke, nos genera un nuevo mínimo, yo trazo mi fibo de máximo a mínimo en M15, me ubico por arriba del nivel 50 de fibo y empiezo a ubicar las zonas de liquidez. Si identifico una zona de liquidez en el extremo del máximo del rango de 15 minutos, entonces, si está sobre todo por arriba del nivel 78, es una excelente zona para entrar en un corto. Entonces aquí, suponiendo que se dio así más o menos, no sé por qué no me permite aquí, es que como no me está visualizando la entrada, digo las velas, no me permite aquí poner una entrada en corto. ¿Ok? Vamos a suponer que ponemos la entrada en corto por aquí. Ahí está, ¿ya vieron? Ahí sí. Entonces llegó a una zona de demanda, de oferta, perdón, porque somos bajistas. Llegó a una zona de oferta en M15 y ahí entramos en corto. Ahora, ¿hasta dónde nos vamos a ir en corto? Ahora sí, nos vamos a H4 para determinar hasta dónde nos vamos en corto. Y miren lo que tenemos aquí. ¿Sí? Miren, aquí se aparece. En realidad, aquí podemos decir
el precio llega a un máximo, llega a un retroceso y vean, si yo tomo de este punto a este punto, regresó a un nivel 50 de Fibo. ¿Con qué coincide ese nivel? Coincide aquí atrás con un breaker. Ahí está. Esto de acá esta vela de aquí es un breaker. El precio regresa al breaker, respeta este nivel, cubre la mayor parte de esta ineficiencia y empieza a caer. ¿Ok? Aquí tenemos un choch, que es el choch de H4. Entonces tenemos que el precio después de ese choch nos construye un nuevo mínimo, que más adelante al ser perforado se convierte en un boss. Pero nosotros pudimos habernos posicionado en un corto desde acá. ¿Ok? Aquí podemos ver que después de que nos provocó este choche en H4, regresó prácticamente a la entrada. ¿Ok? Pero entonces ahora vamos a ver hasta dónde me puedo ir en ese retroceso. Vamos a analizar el gráfico en la parte izquierda de este retroceso. Vamos a ver qué tenemos. De entrada, pues tenemos aquí una tremenda ineficiencia. La ineficiencia es el espacio que existe entre esta mecha y esta mecha de acá. Este espacio se conoce como ineficiencia, imbalance o fair value gap. Como le quieras decir, es lo mismo. ¿Ok? Ahí está. Esta es una ineficiencia. ¿Qué hizo el mercado después? Cubrió la ineficiencia por completo, miren. Llegó a cubrirla. ¿Qué tenemos por debajo de esta ineficiencia? Tenemos este quiebre que al ser perforado se convirtió en un breaker. ¿Ok? Ve, el precio llegó ahí. Tenemos ese breaker. Vamos a poner esta línea. La semirrecta y ahí está. Es un breaker. ¿Ok? ¿Qué tenemos por debajo del breaker? Tenemos otra ineficiencia. Aquí tenemos otra ineficiencia. Todo eso es la ineficiencia. ¿Qué tenemos aquí? Todo esto es liquidez. Los canales, esto es un canal. Te lo voy a poner con esta herramienta para que lo veas más fácil. Esto es un canal. Ahí está tu canal. Los canales son liquidez. ¿Ok? ¿Qué tenemos hasta acá abajo? Tenemos mitad de mecha. ¿Qué tenemos acá? Tenemos también un imbalance, un pequeño imbalance. Tenemos mitad de mecha. Tenemos mucha liquidez. Vean hasta dónde fue. De hecho, este mechazo de la derecha, este de aquí, rompió el mechazo que está a la izquierda. Es decir, ¿qué hizo aquí? Aquí nos hizo un barrido o una neutralización de la liquidez del mínimo anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué te estaba diciendo el precio? El precio te estaba diciendo, voy a hacer un retroceso profundo. Me voy a M15. Vamos a ubicar nuevamente dónde estamos aquí en M15. Aquí estamos. Bueno, no logramos ver qué hay del lado izquierdo. Pero claramente en H4 puedes ver toda la liquidez que construyó el gráfico en ese impulso. ¿Ok? De aquí nació el siguiente movimiento que terminó perforando este máximo para hacernos un ¿qué? Un quiebre de estructura, es decir, un boss. ¿Hasta dónde fue? Fue hasta acá. Luego aquí nos hizo un retroceso válido, nos construyó un mínimo
y de aquí nació el siguiente movimiento que paró hasta acá. Nos vinimos, déjame ver, nos vinimos de aquí hasta acá. Fue el movimiento. Este fue el retroceso. Y luego aquí nació el siguiente impulso. Y nos fuimos hasta acá. ¿Ok? Bien, ahora, aquí tenemos otro buen ejemplo. En esta parte del gráfico tenemos otro buen ejemplo de cómo operar un retroceso. Nos construyó aquí el precio un máximo. El mínimo está hasta acá abajo. ¿Ok? El mínimo está hasta acá abajo. Bien. Mira cuánto tiempo le tomó. Ahí está otra vez la prueba. Esto creo que no lo dije. No lo dije en este video, pero hay una pista bien interesante para identificar un impulso y un retroceso. Los impulsos suelen ser muy rápidos y explosivos, pero los retrocesos suelen ser graduales. Les toma su tiempo. Les toma su tiempo ir construyendo su retroceso. Su tiempo hasta que llegan a una zona ¿de qué? De demanda. En este caso, en la temporalidad mayor. Todo esto ocurrió en M15. Pero este movimiento ocurrió ¿en qué? En H4. Los impulsos son explosivos y rápidos. Y los retrocesos son lentos, aburridos. ¿Ok? Fíjate cuánto tiempo tomó esta subida. Vamos a ver cuánto tiempo tomó la subida de Stellar de su último mínimo a su último máximo. Vamos a tomar esta regla y nos vamos de aquí hasta acá. Le tomó 2 días 20 horas. Si miramos a la derecha, pues prácticamente ya regresó al origen de su mínimo. De hecho, aquí en el mínimo tenemos 1B, que es esta vela roja que está aquí. Voy a extender. ¿Y qué tenemos aquí? Casi tocó. Quizás si me voy a diario, si haya mitigado el OB, que es esta vela roja, mira. Ahí está. Y aquí está perfectamente mitigado. Por cierto que desde mi punto de vista, para mí, Stellar puede ser de las monedas que ya haya terminado su retroceso. ¿Ok? Hay otras monedas que creo que pueden retroceder más aún porque siguen teniendo una demanda en el extremo y aquí prácticamente ya cubrió su demanda, por lo menos en H4, porque en diario sí tenemos un rango mucho más grande en diario. En diario, de hecho, tenemos un rango que viene, pues literal, desde acá abajo. Todo esto. De mínimo a máximo. Todo eso es el movimiento o el rango, más bien rango operativo en diario. ¿Ok? Pero aquí abajito veo order flow. Aquí sí hay una ineficiencia. Probablemente el precio, si Bitcoin va a buscar la zona de los 73, que lo veo todavía como una opción, quizá el precio venga a buscar o este OV oculto que está acá o este breaker. ¿Ok? Pero aquí en este caso, vean, impulso, retroceso. ¿Cómo opero este retroceso?
Bien, me regreso a H4. Déjenme limpiar un poquito el gráfico. Me voy a quedar con este máximo. Ahora, ojo, quiero repasarte algo. Si estamos en H4, el impulso o la estructura o el rango de trading de H4, en este caso si somos alcistas en H4, tenemos un impulso, un retroceso, un quiebre de estructura, somos alcistas en H4. Recuerda que todo lo que ocurre en la misma dirección de la estructura mayor, que en este caso se da en H4, todos los movimientos que ocurren en temporalidades menores, M15, M5, M15, todos esos movimientos, toda esa fractalidad que ocurre en temporalidades menores se conoce como estructura interna. ¿Okay? El movimiento que va en contra de la estructura mayor, es decir, el retroceso, se conoce como subestructura. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver cómo pudiste posicionarte en una operativa en la subestructura o en el retroceso. Aquí estamos en H4. Aquí no va a haber problema si me voy a M15. No va a haber problema para poder ver las velas desde este nivel. Entonces, vámonos a M15 para ver cómo operar ese retroceso bajista. Ok, aquí está. Fíjate bien. Mira lo que pasa. En M15, por supuesto, el rango operativo es más pequeño que en H4. En este caso, el último quiebre alcista que se dio en M15 estuvo aquí. Ese fue el último boss. Y el mínimo que originó ese rompimiento está aquí. Que por cierto, cuando viene el precio de regreso, no respeta este mínimo, sino genera un quiebre de estructura, que al mismo tiempo es un cambio de estructura de alcista a bajista. Nosotros éramos alcistas en este rango, pero cuando el precio después vino de este máximo a este mínimo, en teoría si queríamos ser alcistas, tenía que haber respetado este mínimo y de aquí tenía que haber nacido nuevamente un impulso para testear este máximo con el objetivo de perforarlo. Pero no fue así. Este máximo originó el rompimiento del mínimo anterior, provocando un cambio de estructura de alcista a bajista y generando un nuevo punto estructural que en este caso es un mínimo. Entonces ahora vamos de máximo a mínimo. ¿Ok? Por lo tanto, como ya somos bajistas en M15, lo que tenemos aquí es un impulso bajista y un retroceso ¿qué? Alcista. Impulso bajista, retroceso alcista. Si yo tomo mi Fibo y me voy de máximo a mínimo, puedo ver que el precio regresó casi al nivel 7.8 de Fibo. ¿Qué tengo ahí? Bueno, de entrada, aquí tengo una vela V. Esta vela V enorme. Miren, ahí está. Hubo una mitigación. ¿Ok? Entonces ahora la pregunta es, si yo quiero operar todo el retroceso bajista de H4, miren, todo ese retroceso bajista de H4, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es identificar un cambio estructural en M5 y después confirmarlo en M15 para incrementar nuestras probabilidades de que en efecto ocurrió un cambio de tendencia, en este caso de alcista a bajista. Una vez que confirmamos ese cambio de estructura en estas dos temporalidades, pues podemos encontrar el mejor nivel para posicionarnos en un ¿qué? En este caso,
En un corto, me regreso a 4 horas. Entonces aquí nos hubiéramos posicionado en un corto. ¿Y a dónde lo hubiéramos cerrado? Quiero que observes cómo aquí, de entrada, cuando nos rompe el mínimo anterior, es decir, venimos de aquí a acá, el precio retrocede. Y mira dónde llega esta mecha. Hubiera perforado este nivel. ¿Ok? Aquí nosotros podríamos haber tomado una operativa a la baja. Ahí está. Después de que nos hace este rompimiento del último mínimo hacia un cambio de estructura, podríamos habernos posicionado aquí en un corto. ¿Ok? Entonces ahora, si el impulso fue bajista, pues yo podría haber operado el retroceso alcista para después operar el siguiente impulso a la baja en M15, que en realidad en H4 es un retroceso bajista. Espero no confundirte porque de repente suena como un trabalenguas, ¿ok? Pero aquí hubiera sido el punto para posicionarnos. Después el precio regresó a esos niveles, ¿ok? Podríamos habernos posicionado nuevamente en un corto para operar todo el retroceso de H4, ¿ok? Aquí tenemos nuevamente un rompimiento. Este fue un BOS. Y aquí tenemos un mínimo que provocó este movimiento, este retroceso. Y después terminó perforando este máximo. Este mechazo se convirtió en el máximo que provocó el rompimiento del mínimo anterior, es decir, de este punto, provocándonos ahora un impulso bajista que vino hasta acá. Entonces, fíjate aquí lo que tuviste que haber hecho para posicionarte en un corto que te permitió llegar hasta qué niveles. Prácticamente por aquí. Me voy a H4. Ahí está. Hubieras agarrado todo ese movimiento. ¿Ok? Conclusión. ¿Cómo operas un retroceso? En este caso, nosotros tuvimos un impulso alcista. Por lo tanto, tienes que enfocarte en operar el retroceso bajista en H4. Pero para poderlo identificar y operar, te tienes que ir a una temporalidad menor. M5, confirmas cambio de estructura, confirmas en M15 y ahí encuentras en este caso una zona de oferta para posicionarte en un corto. ¿Ok? Cuando te quieres posicionar en un largo, en un retroceso alcista, pues nuevamente, si el impulso es bajista en H4, te vas a M5, encuentras un cambio estructural en M5 de bajista a alcista, lo confirmas en M15 y en el siguiente movimiento a la baja te posicionas en una zona de demanda para operar todo el retroceso hasta la zona de oferta en 4 horas. Entonces, recapitulando, para obtener un beneficio al operar un retroceso, 1. Encuentras un cambio de estructura, y es más, hasta te lo voy a poner aquí para que te sea más sencillo. ¿Cómo operar un retroceso? 1. Identificas un choch,
un cambio de carácter, un cambio de tendencia. Si somos alcistas, pues te tiene que hacer un choch bajista. Si somos bajistas, te tiene que hacer un choch alcista. Entonces, identificas un choch que puede ser alcista y o bajista en M5. Segundo paso, lo confirmas en M15. Tercer paso, te posicionas en una zona de demanda u oferta, dependiendo si la tendencia es bajista o alcista. ¿Ok? 4. Dejas correr tu operación en long o short hasta la zona de demanda u oferta en H4. Así es como operas un retroceso. ¿Ok? Grábate estas reglas para que puedas operar esos retrocesos y no tengas que esperarte a que el mercado llegue nuevamente a esa zona que originó el impulso anterior y volverte a posicionar en una operativa en spot y long o en una operativa en short. Por último, te invito a que hagas tu propio backtesting, a que empieces a mirar los gráficos y valides la información que te acabo de compartir. La práctica es indispensable para entrenar la vista. Y en trading tienes que entrenar la vista porque son muchos detalles los que tienes que tener presentes para poder operar de manera eficiente y efectiva. ¿Ok? Espero que este video te haya sido de utilidad, pero sobre todo que de verdad lo uses como la materia prima que te permita identificar los retrocesos del mercado para poderle sacar jugo a esos movimientos. Pues bien, amigos, vamos a dejar este video hasta aquí. Si te gustó, por favor, déjale un like, déjame un comentario. Siempre la retroalimentación es importante. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Dale clic a la campanita, elige todas las notificaciones para que cada vez que subamos un video a nuestro canal te llegue la notificación y puedas beneficiarte de este contenido de valor. ¿Ok? A practicar. Ahora te toca practicar. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.